Cordial saludo. A continuación, realizaremos la socialización y retroalimentación significativa para profundizar sobre los fundamentos, características e importancia de la educación intercultural como espacio de diálogo y encuentro en el sistema educativo. Nuestro grupo está conformado por Sandra Marcela Gómez Galeano, Diana Carovit Guerrero Mosquera, Yusimena Moreno y quien les habla, Rolando Javier Barrios Mesa. Nuestra tutora es Elizabeth Lara Arcos. El curso Seminario de Pedagogía y Didáctica en la Maestría en Educación Intercultural, año 2024. Saludos cordiales, compañeros y tutora Elizabeth. Continuando con el trabajo colaborativo, estamos en la fase 5 y vamos a hablar de la educación intercultural y algunos aspectos que tienen relación o que tienen que ver o que van inmersos, mejor dicho, porque no tienen que ver, sino que van inmersos en la interculturalidad. Entonces vamos a mirar que la educación intercultural juega un papel fundamental en los sistemas educativos en todo el mundo, especialmente en los lugares donde convergen distintas culturas. La educación intercultural es esencial para el buen desarrollo de las sociedades. Es esencial y en el espacio educativo se hace elemental, se hace vital y fundamental la educación intercultural. Diana Guerrero Mosquera, y vamos a socializar conceptos que evidencian la comprensión sobre la educación intercultural como un espacio de diálogo y encuentro en el sistema educativo. Recordemos que en Colombia el sistema educativo lo conforma lo que es la educación inicial, preescolar, básica, media, superior, educación para el trabajo y talento humano. De aquí que se destaca la importancia de reconocer, valorar y promover la diversidad cultural que se dan en esos espacios, y desde allí citamos autores que han desarrollado y han hecho sus aportes teóricos. Entre esos están Paulo Freire, Boaventura de Sousa Santos, Sonia Nieto, Luis Moll y Norma González, Henry Girós, Díez, Lasson, Johnson y Johnson. El autor Freire, en 1970, habla sobre el diálogo intercultural, que es un proceso de comunicación abierta y respetuosa entre personas de diferentes culturas. Enfatiza que ese diálogo es fundamental para una educación liberadora, ya que permite que los individuos compartan experiencias, construyan conocimiento de manera conjunta, y que en este contexto intercultural el diálogo facilita el entendimiento y la valoración de diferentes perspectivas culturales. Todas las personas que están interactuando en este contexto educativo deben de reconocerse, respetarse, escucharse y a partir de allí nacer otras experiencias y conocimientos. Santos en el 2006 habla sobre la pedagogía de la diversidad. Este autor propone que esta pedagogía debe reconocer y valorar la diversidad cultural. Define una educación que no solamente tolere, sino que celebre esas diferencias culturales como fuente de enriquecimiento y aprendizaje mutuo. Este marco fomenta el diálogo intercultural al legitimizar diversos conocimientos y prácticas culturales. Esta pedagogía de la diversidad pretende de que en ese converger de estas diferentes culturas, etnias, personas que están interactuando en este contexto educativo, puedan enriquecerse y cada uno dar desde su experiencia, desde su cultura, su punto de vista y aporte. Sonia Nieto en el 2000 habla sobre el currículo inclusivo. Este autor sostiene que el currículo inclusivo debe reflejar la diversidad curricular de la sociedad y ser relevante para todos los estudiantes. Un currículo de este tipo promueve el respeto y valoración de todas las culturas, creando un espacio de encuentro y diálogo en el aula. En el colegio donde nosotros estamos, se está dando paso a ese currículo inclusivo, sobre todo con las comunidades indígenas, donde han habido dificultades en el tema de que como no hay docentes indígenas,
solamente son docentes afros, entonces hay esa dificultad de entender, comprender. Y a eso nos lleva Sonia Nieto en el tema de que este currículo debe ser inclusivo y relevante para todos los estudiantes, donde se sienten valorados, aceptados y así puedan ir avanzando en todo el proceso de la educación intercultural. González y Moll en el 2002 hablan sobre la identidad cultural y fondos de conocimiento. Aquí ellos hablan sobre que los estudiantes tienen unas habilidades que traen desde sus hogares, desde sus comunidades, en los diferentes contextos donde convergen e interactúan, y que se debe integrar esos conocimientos en el aula de clase para fortalecer la identidad cultural. Y esto facilita el diálogo auténtico entre diferentes culturas. Vuelvo y cojo el ejemplo que estaba hablando ahora. En esos contextos donde hay afros, indígenas y otras particularidades, pues se debe tener en cuenta esas habilidades de esos estudiantes, todo ese conocimiento que traen en los lugares donde se interactúan, donde se relacionan. Henry Girós, en 1988, en la pedagogía crítica, manifiesta de que deben empoderarse esos estudiantes para que estos estudiantes cuestionen y transformen estas estructuras de poder y opresión, y que el contexto de la educación intercultural implica tener un enfoque educativo que fomente este análisis crítico de las relaciones interculturales y promueve el diálogo y la justicia social. Cuando se promueve esta pedagogía crítica, estos estudiantes que están interactuando en estas comunidades educativas sí sienten o se sienten excluidos, oprimidos, o que sienten de que hay algunas etnias o algunas personas que tienen el poder, pues puedan ser capaces de analizar, reflexionar de cómo se sienten y poder darlo a conocer y entender a las otras personas. Díez, en el 2012, habla sobre la convivencia intercultural. Y aquí este autor nos aborda la importancia de la convivencia intercultural, que implica vivir juntos, respetando y valorando las diferentes culturales. En un entorno educativo, esto se traduce en crear clima de respeto, colaboración, donde todos los estudiantes se sientan valorados independientemente si tienen orígenes étnicos o tienen discapacidad. Lasson habla en el 1995 sobre la equidad educativa. Habla de que culturalmente esta pedagogía debe ser relevante y enfatiza la necesidad de que los educadores, los docentes reconozcan y valoren las culturas en los estudiantes. Este enfoque busca garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación equitativa que refleje y respete sus identidades culturales. Este autor habla sobre esta equidad educativa y en ocasiones en los contextos culturales no se da. Vuelvo y traigo a colación desde el contexto en el que me desenvuelvo. Los indígenas en ocasiones los forzamos para que aprendan español, se olviden de su lengua, se olviden de sus orígenes y los medimos, o los docentes los medimos igual a los otros estudiantes. Allí que tenemos un alto índice de indígenas que desertan, se van a sus comunidades, se quedan en sus casas, no quieren ir a estudiar porque no se les entiende, y al finalizar el año lo que hacemos es que repitan el año escolar porque se les midió a igual que los estudiantes afrodescendientes. Y Johnson habla sobre el aprendizaje colaborativo. En 1999 destacan que el aprendizaje o este tipo de aprendizaje mejora la comprensión y el rendimiento académico, al tiempo que promueve las habilidades sociales y emocionales. En el contexto de la educación intercultural, el aprendizaje colaborativo fomenta el intercambio de ideas y la construcción de conocimiento entre diferentes culturas.
Aquí la importancia en nuestros contextos educativos, cuando hay estudiantes de diferentes etnias, tratar de que este aprendizaje colaborativo pueda ser interétnico. No solamente afro solos, indígenas solos, estudiantes con discapacidad solos, migrantes solos, sino que puedan hacer ese intercambio para que pueda haber un verdadero aprendizaje colaborativo. Para hablar de interculturalidad, abordamos las posturas de Catherine Wall y el señor de Souza. Entonces miren que ellos nos sirvieron como punto de partida para documentarnos para este trabajo que realizamos. Entonces miren que la interculturalidad implica que diferentes culturas convivan y se relacionen de forma respetuosa y beneficiosa. Esencial hoy en día la interculturalidad. Sin interculturalidad no podemos vivir en sociedad. Entonces, ¿por qué no podemos respetar esas diferencias y no podemos actuar de forma respetuosa? Que es tan esencial. Algunos conceptos que giran en torno a la interculturalidad, como son identidad, cultura, diversidad cultural, multiculturalidad. Para ello nos apoyamos en los escritores que les mencioné anteriormente, como fue el señor de Souza y la señorita Catherine Wall. Bueno, entonces ella concibe la cultura como un reconocimiento a las manifestaciones y el respeto a las costumbres de los demás. Eso es la cultura, ese respeto que tenemos por los demás, ese respeto a las diferencias, ese respeto. Pero también son esas manifestaciones religiosas, políticas, música, idioma, esas reglas sociales que tenemos para poder convivir. Eso es cultura, el respeto a esas reglas sociales, el respeto a esas manifestaciones de los demás. Identidad es la forma como yo me percibo y como los demás me perciben, pero primeramente es como yo me percibo ante los demás. Entonces mire que es muy importante la identidad. Esa identidad es algo que me hace único ante los demás, que me hace diferente. Bueno, la diversidad cultural. Entonces la diversidad cultural abarca todas las diferentes maneras en que las personas viven y se expresan. Esa convivencia pacífica, armónica, respetuosa, esa interacción que tenemos con otra persona, eso es diversidad cultural. Y esa diversidad cultural nos permite relacionarnos y convivir con esas otras personas, desde nuestros contextos o en cualquier espacio donde estemos. La multiculturalidad se refiere a la convivencia armoniosa y respetuosa de diversas culturas dentro de un mismo entorno social o geográfico. Nosotros vivimos en sus territorios, pero donde nosotros vivimos siempre van personas de otras culturas. Entonces miren que nos toca vivir en ese espacio de multiculturalidad, donde necesitamos hacerlo de forma armoniosa y de forma respetuosa, respetar esas culturas que vamos conociendo y que ellos respeten nuestra cultura y que también la conozcan. Entonces esa interacción entre varias culturas es multiculturalidad. Vamos a mirar pluriculturalidad, transculturalidad, reafirmación cultural, educación propia. Entonces miren que esta pluriculturalidad se refiere a la coexistencia de múltiples culturas dentro de un mismo espacio geográfico, social o político. Es muy parecido, todo esto va muy engranado, muy de la mano, todo esto va muy entrelazado. Esa convivencia armoniosa entre diferentes culturas. Lo mismo pasa con la transculturalidad, que es el proceso dinámico donde las culturas interactúan y se mezclan, creando nuevas formas de expresiones que van más allá de las fronteras culturales. Entonces miren que todo esto nos lleva a este espacio de interculturalidad, la transculturalidad, la pluriculturalidad, la reafirmación de la culturalidad, el proceso mediante el cual un grupo o comunidad refuerza y preserva activamente su identidad cultural frente a influencias externas.
Entonces, mire que es muy importante esta reafirmación cultural, que es cuando estamos con otras culturas, siempre hemos mantenido nuestra cultura viva. Pasa muy a menudo. Ustedes saben que estamos en un mundo globalizado, pero que nos toca converger diferentes culturas en él y respetar esas diferentes culturas. La educación propia se refiere a un tipo de aprendizaje autodirigido en el cual las personas toman la responsabilidad de su propio proceso educativo. Esta educación propia es la educación que está desde el entorno, es la educación que está desde nuestro contexto y que es muy importante y que se da hoy por hoy. En la educación, interculturalidad, descolonialidad y migración. Miren que todo esto es un engranaje, como les decía anteriormente. La educación se refiere a un enfoque educativo que reconoce, valora y promueve las diferentes tradiciones y conocimientos propios de los grupos étnicos o comunidades específicas. Entonces miren que todos estos términos se funden en uno solo, que es interculturalidad. Lo mismo pasa cuando hablamos de descolonialidad. La descolonialidad es un enfoque crítico que busca desmantelar las estructuras de dominación y poder impuesto por el colonialismo. Entonces, mire que vivimos en un mundo de diversidad cultural, pero hay que cortar, bloquear esas barreras que no nos permiten interactuar pacíficamente entre las diferentes culturas y descolonizar el pensamiento, esa forma arcaica y retrógrada de pensar en cuanto a la convivencia cultural y pacífica. La interculturalidad se centra en la interacción respetuosa, enriquecedora entre diferentes culturas, promoviendo el entendimiento mutuo y la convivencia pacífica. Entonces miren que la interculturalidad lo que nos permite es reconocer y respetar esa diferencia cultural, que no somos iguales, que cada uno es diferente, que cada uno tiene manifestaciones diferentes. Vamos a mirar lo que es la migración. La migración se refiere al movimiento de un grupo de personas de un lugar a otro con el objetivo de establecerse temporal o permanentemente en un nuevo destino. Nos pasa mucho en estos momentos con el proceso político que está viviendo Venezuela, el proceso económico, el proceso social. Miren que hay muchas personas de allá que se vienen para el Chocó y nos toca convivir con esas culturas, con esas otras personas, aceptarlas, respetarlas y brindarles todo lo que esté a nuestro alcance para hacer que su estadía en estos lugares sea ameno y sea empático. Cordial saludo, mi nombre es Rolando Javier Barrios Mesa. A continuación, expondré las tensiones que existen en contexto en la ruta hacia la comprensión de la educación intercultural. La interculturalidad se refiere a la convivencia y el diálogo entre diferentes culturas, reconociendo y valorando sus particularidades. Sin embargo, en muchas ocasiones, los gobiernos no le otorgan la debida importancia en sus políticas y planes de desarrollo. Fundamental que se promueva la interculturalidad como un eje transversal en la conceptualización y práctica de las políticas públicas para lograr una sociedad más justa y diversa. A nivel gubernamental, se centran en los procesos de mejora continua de los establecimientos educacionales. Estos planes de mejoramiento son herramientas esenciales para la planificación, implementación y evaluación del mejoramiento educativo en las escuelas. También podemos encontrar que no hay un debido acercamiento al concepto de la interculturalidad en lo educativo y en lo social. Hay muchos vacíos conceptuales, sobre todo en las instituciones de educación pública, donde los docentes no tienen la suficiente formación para hacer de la educación una educación inclusiva de carácter intercultural. Algunos autores plantean, como Walsh en 2005, que la interculturalidad es un proceso en formación que continuamente está cambiando
pero que necesita de la intervención de todos los actores en el proceso educativo. Entonces podríamos decir de esta manera que la interculturalidad es un proceso fundamentado en el respeto, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad, y es un proceso y proyecto social y político. Como vemos acá, intervienen dos elementos claves y fundamentales para que la interculturalidad se dé en el contexto educativo. Podemos mirar entonces que la interculturalidad es un proceso en el campo de las políticas educativas colombianas que se debate en dos perspectivas, las cuales están en constante tensión. La que supone pensar que la interculturalidad es una política para tratar los problemas que históricamente dieron lugar a fenómenos como la discriminación y el racismo. De esta manera llevarlo al contexto educativo para buscar soluciones de mejora. Por otra parte, hay una perspectiva que denominamos la política de lo intercultural. Es un enfoque desde el cual lo intercultural es un asunto por tramitar por parte de poblaciones diferenciadas étnicamente, o sea que solo incumbe a estas poblaciones y no es un tema general en el cual se vean involucrados la población colombiana, la totalidad de la población colombiana. De esta manera nos podemos dar cuenta que aún existen tensiones tanto en lo social como en lo político a lo que se refiere a la educación intercultural. Cordial saludo, tutora Elizabeth. Mi nombre es Sandra Marcela Gómez Galeano y me permito hacer la participación en la socialización de la fase 5 con el literal D, que se trata de las experiencias significativas a nivel intercultural. Se trae a este entorno la frase de Pitre y Palacios del 2010, donde hablan que la educación intercultural se ha caracterizado por el desarrollo de experiencias que permiten la identificación de elementos orientadores del proceso de replanteamiento de la educación hacia manifestaciones de identidad cultural. Es así como estos autores afirman que la educación intercultural se debe basar en experiencias prácticas que ayuden a identificar guías para reformar las prácticas educativas con el fin de promover y respetar las identidades culturales diversas. De esta forma se da una verdadera equidad en la educación. En esta diapositiva se busca dar claridad a esos elementos importantes que deben aportar a esas experiencias significativas y que se deben tener en cuenta para la transformación educativa. Estos elementos son tener en cuenta la diversidad, tener en cuenta que hay que incluir, que debemos enseñar con base en el contexto y con condiciones de equidad. También con un buen respeto hacia esas diferencias que nos enriquecen y nos fortalecen. Bueno, se hace un rastreo de experiencias significativas contando con el repositorio de la UNAD, en donde pudimos destacar el proyecto de investigación de Pitalúa y Mulet en el 2022, en el cual ellos quieren integrar el pensamiento crítico al currículo en el contexto intercultural con los estudiantes del grado 11 de una institución educativa técnica agropecuaria de Guatacá, Mompox. La finalidad o la necesidad es fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes en contextos rurales y tienen como ejes el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos, la lectura crítica, el currículo intercultural y aprender a vivir y aprender a ser. Estos ejes son los principales conceptos claves que tienen ellos en su proyecto. Cada
cada uno de ellos aporta importantemente en ese desarrollo del pensamiento crítico del estudiante, ya sea por medio del aprendizaje colaborativo, en donde mediante esa interacción entre pares hace que se enriquezca el proceso de enseñanza-aprendizaje. También encontramos el aprendizaje basado en proyectos, el cual destaca la importancia de los proyectos y de que fomenten en el estudiante el pensamiento crítico. También está la lectura crítica, que es demasiado fundamental hoy en día para que el estudiante desarrolle esa criticidad. El currículo intercultural es necesario darle una reestructuración al currículo y ayudar a que el enfoque intercultural sea cada vez más visible en nuestras comunidades, tanto urbanas como rurales, tanto comunidades que tengan personas de comunidades indígenas o no, porque vemos la necesidad y se ve la necesidad de trabajar este enfoque intercultural y aprender a convivir. Todo esto hace que su proyecto de investigación sea una experiencia significativa para ellos y logre los resultados esperados. En esta diapositiva encontramos a Mercado y Pontón en 2022 con la experiencia Interculturalidad, eje transversal para desarrollar competencias ciudadanas en los estudiantes del grado quinto de la institución educativa El Lazo, sede Aguas Muertas de Lorica, Córdoba, buscando promover la interculturalidad como eje transversal para fomentar el reconocimiento, la reconciliación, la paz y el respeto por la diferencia. Ellos destacan unos ejes muy importantes, unos ejes transversales que ayudan a que su propuesta de investigación sea exitosa. En primer momento están los espacios de socialización y aprendizaje, los cuales hacen que desde esa interacción que tienen entre estudiantes, docentes, haya un espacio de aprendizaje y de conocimiento mutuo. También está el desarrollo de las competencias ciudadanas, en donde se promueve la formación de estudiantes con una cultura social sana, minimizando situaciones de discriminación y racismo y convirtiendo a estos estudiantes en el futuro en promotores de la convivencia pacífica. También se encuentran las secuencias didácticas que integran la interculturalidad y permiten a esos estudiantes, a esos participantes, el reconocimiento y el respeto por la diversidad mediante la culturalidad, los valores, la pluralidad, la convivencia ciudadana. Y estas secuencias fortalecen en sí el desarrollo de las competencias ciudadanas. También se encuentra uno muy importante que es la implicación familiar y comunitaria, donde la importancia de involucrar a los padres de familia en ese proceso educativo y proveer herramientas para que ellos orienten mejor desde el hogar y participen activamente en la formación intercultural, esto hace que haya de verdad una transformación educativa. Estas prácticas y estas experiencias muestran que la educación intercultural no solo mejora la convivencia, el respeto mutuo en el ámbito escolar, también prepara a los estudiantes para una participación constructiva en una sociedad diversa. Bueno, en esta diapositiva encontramos la pertinencia de la educación intercultural en diversos contextos, revisando experiencias en Colombia y Latinoamérica. Aquí es muy importante destacar que nuestra región Colombia se caracteriza por una gran variedad étnica y cultural, también lingüística, lo que representa tanto oportunidades como desafíos. ¿Para qué? Para la convivencia pacífica y el desarrollo social. A continuación, se tienen unos elementos claves que ayudan a esa pertinencia de la educación intercultural en estos contextos. Como primero está el reconocer y respetar la diversidad cultural. Sabemos y somos conocedores que las culturas o comunidades indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos en Colombia y Latinoamérica
poseen conocimientos muy importantes que enriquecen nuestra sociedad. Y esa educación intercultural facilita el reconocimiento y el respeto de estas culturas, promoviendo una mayor inclusión y equidad. El segundo eje es la prevención y resolución de conflictos, en donde a través de esa diversidad cultural también se ha visto tensiones y conflictos. ¿Qué es lo que hace la educación intercultural? Esta juega un papel crucial en la prevención y resolución de estos problemas. Además, promueve el diálogo y la comprensión entre diferentes grupos, disminuyendo perjuicios y estereotipos. También está el fomento del diálogo y la reconciliación, también demasiado relevantes y que ayudan a que esa interculturalidad en la educación fomente ese diálogo entre culturas, lo cual es primordial para la reconciliación en sociedades con historias de violencia y exclusión. Experiencias en Colombia muestran cómo algunos programas que se desarrollan educativamente integran perspectivas interculturales que pueden contribuir a la paz y a la cohesión social. También, como siguiente, está el desarrollo integral de los estudiantes, que ayuda a que los estudiantes se formen integralmente en derechos humanos, en participar activamente en la sociedad. Esto es muy relevante en áreas rurales y urbanas marginales donde la diversidad cultural es muy poca. También se encuentra la promoción de la equidad y la justicia social, en donde la educación intercultural contribuye a reducir esas desigualdades educativas al reconocer y valorar esos saberes y prácticas de las diferentes culturas. Hay muchas iniciativas en varios países de Latinoamérica que han demostrado cómo la incorporación de contenidos interculturales en el currículo escolar puede mejorar la calidad y también la pertinencia de la educación para todos los estudiantes. Por último, encontramos el fortalecimiento de las identidades y la autoestima. Al reconocer y valorar las identidades culturales de los estudiantes, su educación fortalece su autoestima, sentido de pertenencia. Y hay unas experiencias en comunidades indígenas colombianas que pueden evidenciar cómo la educación intercultural ha revitalizado la lengua cultural, la ancestral, reforzando la identidad de los jóvenes. Después de realizar este trabajo colaborativo de la maestría en educación intercultural, en el curso de seminario de Pedagogía y Didáctica Intercultural Paso 5, Socialización y Retroalimentación Significativa, podemos concluir que la educación intercultural es un espacio de diálogo y encuentro que promueve esa comprensión y respeto entre las diferentes culturas. En ella se deben tener en cuenta conceptos clave como qué es la identidad, cultura, diversidad cultural, la multiculturalidad, pluriculturalidad, transcultural, reafirmación cultural propia, en educación, migración, intercultural, entre otros. Al realizar la educación intercultural debemos de tener en cuenta esas tensiones y desafíos en la confrontación que pueden aparecer, como el tema del racismo, la discriminación, desigualdad de recursos, resistencia al cambio, y en la pertinencia de esa educación intercultural en los diferentes contextos en donde se vaya a implementar. Debe tener en cuenta la cohesión social que debe enriquecer el proceso educativo y promover la justicia social entre todas las partes. A nivel de Colombia y Latinoamérica, tenemos buenas prácticas y experiencia en el sistema educativo, en lo que son los proyectos de educación, programas de inclusión para migrantes, escuelas bilingües e interculturales, pertinencia y la educación intercultural en diversos contextos. De ahí que al hacer esa revisión de esas experiencias en Colombia y Latinoamérica, encontramos que en Colombia están esas experiencias significativas en cuanto a la educación en regiones como el Chocó, todo el tema etnoeducativo, donde se han desarrollado currículos que integran los saberes afrodescendientes e indígenas. En Bolivia
la implementación de la Ley de Educación Avelino Cignani, Elizardo Pérez, que promueve una educación intercultural y plurilingüe, y en México los programas de educación indígena que buscan preservar las lenguas y culturas ordinarias mientras migran a los estudiantes en el sistema educativo nacional. Todo esto debe facilitar la comunicación abierta y el entendimiento mutuo, creando un entorno donde todas las culturas se sientan valoradas y representadas. Aquí tenemos algunos referentes bibliográficos, los cuales sustentan todo lo teórico de nuestro trabajo colaborativo. Felicidades.